Hola mis amigos, muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Hablemos de Radio. Como siempre, en nombre de la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, la seccional Santiago de León de Caracas, la YB5 ARB. Y este servidor, Eduardo Barbosa, YB5 MHX, le damos la más cordial bienvenida. Hoy con un nuevo tema, como pudieron ustedes haber visto ya en las publicaciones que hicimos durante la semana. Tenemos un invitado nuevamente a nuestro programa. Se trata del colega Carlos Ibarra, Yankee 1 Charlie India Radio, quien el día de hoy pues nos va a hablar el superpoder de la radioafición, los superpoderes. Así que va a ser un tema bastante interesante. Como siempre, por supuesto, les recordamos nuestras redes sociales que nos pueden conseguir como YB5ARB, tanto en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, nuestro canal estrella, que por cierto ya subimos los programas anteriores. Tuvimos un poquito de retraso por muchas actividades que tuvimos recientemente con el curso de los nuevos aspirantes a radioaficionados, pero ya tenemos publicado nuestros dos últimos programas, y como siempre también pues será subido a nuestro canal en YouTube para que lo puedan ver en diferido quienes no tuvieron la oportunidad o quieran verlos nuevamente. Así que, señores, sin más preámbulos, entonces vamos a cederle el derecho de palabra al amigo Carlos, quien hoy nos va a hablar de ese tema interesantísimo, los superpoderes de la radio. Carlos, bienvenido, gracias por tu aceptación en compartir con nosotros el tema de hoy día, y las cámaras y micrófonos son todo tuyos. Adelante. Bueno, muchas gracias y gracias a todos por estar presentes y pendientes. Me encanta ver caras conocidas. Quisiera de antemano no solo agradecer, sino también introducir el tema diciendo que venimos a compartir. Yo no creo que venga a enseñar, creo que tal vez vengo a facilitar. Muchos de ustedes saben de esto y tal vez más. Así que yo los invito activamente a que ustedes participen. No se sorprendan si les hago alguna pregunta. Así que estén moscas allí. Yo voy a estar pasando por la galería y al que vea que parpadea, le voy a preguntar. Solo quiero asegurarme de que no se haya dormido, de que yo lo esté haciendo bien, ¿ok? Debo también confesar que obviamente el título de la presentación conlleva el truco, ¿verdad? Esto es algo así como cuando uno invita a la gente a una discusión, a una asamblea, pero le dice, mira, vamos a partir una torta. Entonces la gente va y después tú te pones a hablar y oye, ¿esto qué? No, la torta es para el final. Y entonces ahí tienes asegurado el quórum, ¿no? Abre el micrófono, Carlos, disculpa. Okay. No te preocupes. Gracias también por haber compuesto la imagen. Yo hice una búsqueda tal cual, así como un superhéroe de la radio. Y si algunos de ustedes vieron, digamos, la presentación allí de la introducción que envió la RB, ahí hay un muñeco y una cosa allí. Pues resulta que ese personaje existe, ¿verdad? Ese personaje es un superhéroe de los años 60. Y ese personaje, creo que se logra ver la pantalla que la estoy compartiendo. Sí, perfectamente, pero aún no está en modo presentación. Ok, vamos a ponerlo en presentación aquí, ok. En modo galería. Ahora sí. Oh, okay. Entonces, ese personaje se llama Airwave, radio onda o onda del aire. Y descubrí que es un personaje amigo de Superman y de Batman y otro poco loco por allí, de esos que uno escuchaba cuando era niño. No le han sacado película todavía, pero me llamó la atención. Entonces, para este tema, he elegido ese personaje para hacer una metáfora, para ilustrar cómo sería si nosotros pudiéramos pedirle a un genio que nos diera 3 deseos acerca de la radio, 3 superpoderes. No necesariamente tiene que ser tener el Icon más nuevo, la Yagi más nueva y la torre más alta, sino más bien
¿Cómo pudiéramos hacer para tener poderes con lo que ya existe, con lo que ya tenemos? Así que a este personaje lo titulé El genio de la lámpara. Allí se lo presento, hay hasta una versión femenina. ¿Qué le pedirías al genio de la lámpara si pudiera concederte algún deseo? ¿Ok? No sé, ¿qué le pedirías tú, Edwin? ¿Qué le pediría Antonio, Juan? No sé. ¿Qué le pedirían ustedes? Yo le pediría menos ruido. Menos ruido. Sí, un piso de ruido mucho más bajo. Ok, bien interesante eso, menos ruido. Voy a escribir aquí menos ruido en el chat. ¿Alguien más? Carlos, tenía el micrófono apagado. Yo le pediría, ya que Edwin nombró ruido, también pienso lo mismo, pero no menos ruido, porque quizás es difícil tener menos ruido cuando uno vive en ciudad, sino tener el poder de escuchar con el ruido. O sea, que las señales así tenga el ruido. Eso es un superpoder. Escuchar entre el ruido. ¿Alguien más tiene algún deseo que pedirle al genio? Propagación constante y todo el año. Está como pidiéndole. Un poquito Exactamente. difícil, pero bueno. Está como que pidiéndole mucho a la vida, pero está bien, se vale, porque es un genio. Como dicen allá en Maracaibo, que me den los cobres para comprar todo lo bueno. Cobres, ya lo puse aquí ya, cobres, muchos cobres. Ajá, buenos días. Yo pediría a alguien que invente una antena, que nada más uno la monte y que no tenga estacionaria en ningún lado. Ya está inventada. Ya está inventada. Se llama carga fantasma. Tenéis que comprarla nada más. Así que te la tengo allá, mi amigo. Pero si no le pone cable tampoco sirve. Esto está bien. Con cable, pues. O sea, una carga fantasma con cable. Ok. Algunos de ustedes, digamos, estuvimos de acuerdo. Yo le pediría tener super oídos y tener super modulación. Pero también se me ocurrió que le podíamos tener muchos amigos. Quiero tener más amigos todavía en la radio. ¿Ok? Así que, ¿qué será esto de tener super oídos o tener super modulación? Escuchar más, tal vez escuchar mejor, inclusive dentro de ese poco de ruido que existe, escuchar lo que nadie oye, hablar con múltiples voces o entender todo lo que oye. Hablando de ruido, es bueno acotar que el ruido que nosotros estábamos acostumbrados hasta a tener 20 años atrás se ha incrementado en gran parte por el hecho de que ahora hay mucho dispositivo electrónico de mala calidad, bombillos ahorradores, por decir, unos de los que meten mucho más ruido eléctrico, y los routers son increíbles. No lo tenía pensado, pero yo les voy a mostrar algo que tengo aquí a la mano. Mira, a la mano, porque fue al otro cuarto. Y que yo lo uso cuando quiero saber de dónde viene algún ruido. Y es este radiecito. Este radiecito lo compré usado. Es de los años 90. Un radiecito Sony de esos multibandas. Extremadamente sensible. Cuando yo tengo el radiecito encendido, tratando de escuchar alguna estación lejana, empieza a meterse cosas allí, empieza a haber un montón de ruido, y yo lo acerco y me doy cuenta que la tablet mete ruido, el router mete ruido, una lámpara que tengo mete ruido. O sea, estamos rodeados de una cantidad de ruido increíble. ¿Qué cosa no sería mejor que poder escuchar dentro de ese ruido? Otra característica sería escuchar lo que nadie más puede oír. Ser capaz de pegar la oreja y cuando nadie más puede hacerlo, pues tú coges la señal, recoges el chisme ahí que está en el aire en el momento, ¿ok? Y aquí vemos a nuestro amigo conversando con Superman.
¿por qué no ser capaces de tener, oye, pero tú estás manejando de verdad? Me perdona que yo sé que estamos grabando, pero es que esto es increíble, te está manejando en medio del aire. Es correcto, está manejando. ¿Qué sería especial? Nosotros dentro de la radio sabemos lo bonito, lo chévere que es que nos escuchan en otra parte del mundo. Pero imagínate que no tienes todas las condiciones, que tienes mucho ruido, pero aún así te puede ser escuchado, ¿no? Se me ocurrió pedirle cosas al genio. Quiero algo que me permita comunicarme con poca energía, poca potencia, que no necesite mucho presupuesto. Y esto significa que no tenga que invertir en amplificadores o no tenga que tener antenas grandes, o si no tengo la facilidad realmente de poder hacer todo esto, aún así me pueda comunicar. ¿Ok? Y por último, le he pedido al genio la capacidad de tener más amigos de los que ya tengo en la radio. Y entre esto, se me ocurrió colgar aquí algunas de las QSL electrónicas, unas pocas de diversos lugares, los lugares que he considerado algunos más cercanos y otros más lejanos. Creo que todavía se usa coleccionar QSL. Mucho me gustaría poder tener las QSL físicas, las reales, lo que yo considero las reales, pero ya que los costos y otras cosas no los permiten, pues esto es un premio de consuelo, saber que alguien me escuchó en Guatemala, que alguien me escuchó en Israel, que alguien me escuchó en los países nórdicos. Ahora, hablemos un poquito de historia. ¿De dónde sale estos poderes que nos han sido otorgados, que le hemos pedido al genio? Joe Taylor, o Joseph Hutton Taylor Jr., con varios indicativos, el más conocido, Kilo 1 Japón Tango, es un físico americano radioaficionado. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en el año 93, pero él empezó en la investigación científica aplicada a la radio desde 1980. Personalmente, a mí me llena de orgullo saber que entre la radioafición contamos con gente ilustre. Y yo me pregunto siempre cuántos otros hobbies contarán entre sus filas con personas tan destacadas, con personas con tanto conocimiento, pero que al mismo tiempo están entre nosotros. Son uno más como nosotros, salen al aire, envían QSL, disfrutan de la radio. Recuerdo haber leído 20 y tantos años atrás un libro de la RRL sobre qué es la radioafición, un librito amarillo. Y en la introducción el autor decía algo así como, no importa lo que algunos, no importa lo que algunos piensen de la radioafición, no importa si a algunos les gusta más o les gusta menos. Creo yo, decía el autor, que cuando el mundo tenga problemas de comunicación, nos van a buscar a nosotros y no a los coleccionistas de mariposas. Así que yo me reía, pero ahora yo me pongo a pensar, ¿no? Nosotros tenemos el privilegio de tener gente destacada, gente con tanto conocimiento dentro de nosotros, y uno de ellos es Joe Taylor. ¿Qué hacía Joe Taylor para llegar a esto de este desarrollo de las señales débiles, que es el tema de hoy? Weak signals, como se le llaman, o señales pobres, señales débiles. Él trabajaba en astronomía, especialmente radioastronomía. Y creo que si alguno se da la tarea de curiosear por ahí, se da cuenta que gran parte del trabajo de la radioastronomía es tratar de ver qué hay más allá. Si hay marcianitos, tratar de escucharlo, tratar de recoger los sonidos que vienen del espacio exterior, clasificarlos y al mismo tiempo tratar de decodificarse alguna señal inteligente. Podrán ustedes imaginarse, no es lo mismo, ya es un desafío,
comunicarnos aquí en la Tierra, ¿cómo será en comunicarse a millones de kilómetros de distancia? Donde las señales son realmente pobres, las antenas tienen que ser excesivamente grandes y muchas veces la potencia tiene que ser fuera de lo que nosotros podemos imaginar. Pensando en estas cosas, Joe Taylor se dedicó a diseñar, específicamente a trabajar con ingenieros de software, cómo podría hacerse para de todas esas señales que se recogen, de todo ese ruido mezclado con señales, poder separar las señales del ruido. Es decir, en lugar de utilizar más potencia o incrementar el tamaño de las antenas, mencionemos algo. El tamaño de una antena radioastronómica es casi el tamaño de un estadio. La reciente caída de esta antena del radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, si algunos vieron eso, se dieron cuenta que eso es una monstruosidad. Y eso se cayó por su peso, tamaño, y por falta de mantenimiento. Las nuevas antenas que he googleado por allí están construidas en el piso. Se cavan y se hacen estructuras en el piso que tienen cientos de metros de diámetro. Así que Joe Taylor pensó, ¿no habrá alguna forma más eficiente de poder recoger todo esto, sacar la basura y dejar solamente lo que nos interesa? Y así fue como él pudo desarrollar junto a ingenieros de computación y su conocimiento de física, utilizando técnicas de computación avanzada, él pudo encontrar, o ellos pudieron encontrar la manera de desarrollar algoritmos, de desarrollar programas que eran capaces de identificar lo que era una señal válida de lo que era solamente ruido. Es decir, él creó un gran filtro inteligente. Años después, cuando hubo el ganado el Nobel, y luego él se retiró en el 2003 del trabajo activo, de la enseñanza, él se trajo a la radioafición ese conocimiento. Y fue cuando en unión, he colocado aquí en el cuadro, él decidió aplicar estos conocimientos y se unió a Steve Franke, Kilo 9 América Noviembre, Bill Somerville, Golfo 4 Whiskey Juliet Sierra, que por cierto murió en enero de este año, y un colega italiano que se me escapó, lo recordé ahora pero se me escapó, India Zulu algo. Ellos empezaron a trabajar colaborativamente. Esto también me parece a mí que es algo digno de mencionar. Él pudo haber hecho lo que cualquier persona con un conocimiento y un desarrollo de software hace. Lo patenta, lo vende o empieza a vender licencias. Lo quieres usar, me tienes que pagar. Él hizo algo completamente opuesto y que es muy digno de admirar. Él entregó el código como software libre. Él dijo, ahí está el código. Cualquiera que tenga el conocimiento puede agarrar, modificarlo, cambiarlo, mejorarlo. Y de ese conocimiento colaborativo algo podemos sacar. Los primeros que se unieron, el colega Steve Frank y el colega Bill Somerville, junto con él en 2-3 años, lograron adaptar ese código de radioastronomía a las bandas de radioaficionados. Es cuando en el 2000 nace lo que hoy conocemos como el WSJT. ¿Por qué lo llamó WSJT? Ese es su real nombre. Él lo llamó WSJT por Weak Signal Joe Taylor. Señales pobres Joe Taylor. Es así como se llama realmente la tecnología. Yo sé que comúnmente se ha popularizado como FT8. Todos hablamos FT8, FT8, FT8. Pero el trabajo de las señales débiles involucra diferentes tipos de modulación, no solo el FT8, como el FT4, el JT64, el JT69 y algunos más. Y cada uno de ellos tiene una aplicación específica para el trabajo de radio que nosotros hacemos. Así que brinquemos de aquí de la historia, brinquemos un poquito a qué son estos poderes. ¿Ok? ¿De qué se tratan estos poderes? Imagínate que el genio te diga concedido, puedes escuchar mejor. Inmediatamente uno piensa, nada, voy a montar una antena gigantesca, voy a poner unas orejas bien buenas que yo pueda captar todo. Pero entonces surgiría la pregunta, yo puedo recibir todo, ¿me podrán recibir a mí?
pensando siempre en el ruido, pensando siempre en la distancia, en la falta de propagación, en todas esas cosas que hemos mencionado. Este muchacho a mí se me parece alguno de los presentes, pero bueno, luego mencionaré a quién se me parece. Pero se tiene un ligero parecidísimo con alguien que está aquí entre nosotros hoy. ¿Qué he colocado aquí? He colocado aquí una captura de pantalla del programa WSJTX. Esto lo tomé de un artículo que escribe el mismo Joe Taylor. No voy a detallar todo lo que está allí. Esto lo podríamos hacer en otro Hablemos de Radio. Esto lo podemos hacer googleando también. Pero sí quiero mencionar algunas cosas para los que no saben de qué se trata esto. Lo que está aquí en azul, si usted puede identificar el color azul más oscuro y más claro, el color azul significa silencio, o debería significar silencio, es decir, ausencia de señal ni ruido. Este poco de reguero de cosas que se ven aquí en esta cascada, que tienen colores amarillos y rojos, son señales. Obviamente, la intuición nos dice que si la señal es más fuerte, el color es más vivo, como el rojo. Y si la señal es más débil, será amarillo o hasta se difumina. Ahora, si vemos el color azul como silencio o ausencia de señal o ausencia de ruido, ya por aquí tenemos una idea qué tan ruidoso puede ser el éter cuando nosotros estamos recibiendo. Es aquí donde estas super orejas de nuestro amigo se ponen en práctica. La capacidad de poder escuchar, voy a hacer un cuento aquí al cálculo nada más. 1, 2, estoy contando cada chorrito rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 señales al mismo tiempo. Estoy solo contando las de color rojo. Detrás de ellas hay varias más amarillas. Podríamos decir que fácilmente hay entre 20 a 30 señales. Y todo esto lo estamos escuchando al mismo tiempo. Es decir, no estamos perdiendo nada. Esa es una de las grandes capacidades que tiene esta tecnología de trabajar señales débiles. Estos algoritmos permiten que lo que nosotros humanamente no podemos distinguir, la máquina, la computadora lo pueda distinguir cada vez que el radio le alimenta. Cada vez que el radio le pasa todo ese ruido, la computadora es capaz de distinguir qué es ruido, qué es una señal, nos las presenta y nosotros podemos elegir cuál de estas señales es la que vamos a decodificar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Si hay alguna pregunta, si no, continúo. Están todos claros, continúa. Ok. Ahora soy yo el que voy a preguntar. Voy a mirar quién se quedó dormido por ahí. Enrique. Ah, ya. Es que te veía que no parpadeaba. Despierto. Hasta aquí estamos. Ok, gracias. Okay. Yo estoy activo. Oh, gracias. No, Hay algunos que no los puedo fastidiar porque apagaron la cámara, pero ahí los estoy viendo. Ah, Mauro, ya te estoy viendo allá, Mauro también. Ok. Te puedo decir algo, Carlos. Adelante. Sería bueno complementar esta presentación que me parece ideal y fantástica con el entendimiento de un analizador de ruido blanco, que es realmente el instrumento que mide cuáles son las características de ruido. Eso es un poco más profundo, pero se trataría de buscar un tema explícito para que los colegas que no entienden de electrónica pudiesen entender qué pasa en su parlante o en su headphone o en su audífono. Analizador de ruido blanco, dijiste tú. Sí, así es. Ok. Como no conozco, he visto esos aparatos, pero no los conozco, nunca los he usado. Y en algún momento me gustaría ahondar en cómo se decodifican estas señales, cosa que no vamos a hacer hoy para no ser tan aburrido y tan largo.
En ese momento yo te pediría, Mauro, que tú nos pasaras la información o introdujeras ese tema, ¿ok? Sí, no hay ningún problema. Inclusive analizadores de tramas también, ¿no? Y yo asumo, cuando tú dices ruido blanco, que tiene que haber ruido rosado, ruido verde, ruido, no sé. Si se llama ruido blanco es porque hay ruido de varios colores. Es básicamente el punto inicial, el ruido blanco. Lo que pasa es que el ruido blanco es el que tiene todas las frecuencias. Exactamente. Así como la luz blanca es la suma de todos los colores, el ruido blanco tiene desde las frecuencias más bajas hasta las más altas. Ahora, cuando se habla de ruido rosado, que yo tengo un analizador de ruido, pero rosado, es porque está limitado a las frecuencias bajas, de hecho al audio. Por eso, como las frecuencias bajas, la luz de frecuencia baja tiende a ser roja, por eso el rojo con el blanco da rosado. Por eso se habla de ruido rosado específicamente en la gama de audiofrecuencia. Así Pero si hablamos de todo el espectro, es el blanco. Pero eso significaría entonces que la tabla de ruido para cada una de las frecuencias que están baja y alta no deberían tener columnas de colores distintas, ya basado un poco en este concepto de que rosado para baja frecuencia, aplicando al JT, ¿eh? Y la más alta tenían otro color, ¿no podría ser algo así? lo que pasa es que dentro de la gama de frecuencias audibles que nosotros usamos, Ajá. está comprendido promedio hasta 3 kHz. Por arriba de eso ya pasaría a ser estereofonía, otras cosas, pero dentro de la gama de audio de los radioaficionados va desde 300 kHz hasta 3000 kHz. Sí, pero en música se considera hasta 20.000 Hz. Exactamente, sí. Y gracias, Maré, por esa ayuda. Gracias, Marek, gracias, Mauro, y gracias porque entonces me devolví un momento aquí para mostrar algo que puede ser de repente que nos confunda a algunos, ¿no? El WSJTX, por no presentar o no implementar esas tablas de ruido, no presenta aquí el ruido de las señales usando esos colores. Sencillamente, para hacerlo más fácil, ellos utilizaron una gama de colores cálidos, que nada tiene que ver con el ruido, pero sí con la señal. Y otra cosa es que si alguien está viendo esto por primera vez, no creo realmente, creo que esto ya es un poco más común, más popular para todos. Lo que nosotros vemos aquí no son señales de RF, son señales netamente de audio, que como puntualizó Mauro, van desde 300, si logran ver aquí el puntero del mouse, esta cascada nace en 300, que no se alcanzan a ver aquí, y llega hasta 3000, un poquito más de 3000, porque es la gama de audio que utilizamos los radioaficionados en nuestros equipos. Eso sería motivo de otra discusión en otro momento, por qué nuestros equipos solo manejan esa gama y no manejan hasta 20.000 o más como la música, pero sería motivo de otra discusión. Así que dejando claro esto, lo que aquí nosotros vemos es audio, no es señal de RF, ¿ok? ¿Por qué es señal de audio? Porque básicamente la forma en que estos algoritmos, la computadora, como usted lo quiera llamar, toma todas estas señales y las convierte en esta cosa visual, es técnicas de DSP, procesamiento digital de señales. Lo mismo cuando nosotros conectamos un micrófono a una computadora y jugamos y hacemos voces, cambiamos el tono, eso es DSP. Así que la DSP aplicada a la radioafición nos permite, y le permitió a Joe Taylor y a todos sus compinches, poder filtrar el audio que nuestro radio recibe, botar la basura a un lado y dejarnos solo algo útil, un comunicado que nosotros podemos hacer. Pasemos entonces ahora al poder número 2. Ya que ahora se nos dio ese poder de escuchar a pesar del ruido, de escuchar al mismo tiempo,
varias señales y de poderlas entender, pues el genio fue muy bondadoso y nos dio también la capacidad de hablar, entre comillas, o como yo puntualicé aquí, o de chiflar, hasta en 8 tonos diferentes a la vez. Imagínate que pudieras hablar en 8 tipos de voces diferentes a la vez. De modo que cualquiera pudiera escucharte más lejos, más cerca, pudiera entenderte de cualquier manera. En este caso no necesitamos lengua. El algoritmo lo hace por nosotros. Y de nuevo utilicé unas capturas del artículo de Joe Taylor donde se muestran los diferentes tipos de señal y cómo se desplazan en el espectro. Aquí podemos ver, no sé si hay músicos aquí, yo no lo soy, pero solo por intuición y escuchando de repente un poco el radio algún día con atención, nos daremos cuenta que un tono de esto es un tono bajo. Un tono bastante, mientras que un tono que se acerque que a los 2000, 2500 ya es un chiflido. Todas estas cosas contienen información, un comunicado, un QSO. Y así que nosotros podemos tanto recibirlo como devolverlo. En este más pequeño aquí, está la secuencia en la que nosotros podemos escuchar y comunicarnos. Un imaginario de una señal de Whisky, Whisky Víctor, la recibimos. Estas rayitas que vemos aquí son separaciones de tiempo, cada 15 segundos. Quiere decir que yo puedo escuchar 15 segundos, luego hablo o la computadora chifla 15 segundos y así sucesivamente hasta que se complete exitosamente el comunicado. Y este que tenemos acá una vez más nos permite ver que desde 0 o 300 hasta 3000 hay diferentes ruidos que en la parte de abajo vemos así como crestas y valles, son de diferente intensidad. Y cada intensidad está acompañada del color. Obviamente es más vivo, la señal es más alta, es bastante intuitivo. Todos estos perolitos que aparecen abajo, los jugueticos que tiene el programa, no los detallaremos hoy, es cuestión de experimentar. ¿Ok? Pero básicamente podemos hablar mucho o podemos comunicar mucho y escuchar mucho al mismo tiempo. Pregunta. Pregunte. 15 segundos. Eso no es mucho tiempo. Gracias por preguntar. Dije 15 segundos porque estoy pensando en el modo FT8. Si pensamos en el modo JT64 o JT69 son hasta 60 segundos. Y esto me lleva, Mauro, a la siguiente lámina. ¿Cuál es el truco? Ustedes saben que no hay genio que no conceda deseo sin que no te quite algo. Siempre hay un truco. Siempre hay, esto no puede ser todo tan bueno. Así que aquí caemos en esto, Mauro, voy a contestar tu pregunta y aquí caemos en lo que es parte del funcionamiento de esto. El genio nos dijo, todos estos poderes tienen una gran responsabilidad. Tienes que utilizar el radio de forma más inteligente. Porque si vamos a modular en el modo JT69 o JC64 por 60 segundos consecutivos o en el JT8, en el FTT8 durante 15 segundos consecutivos, te podrás imaginar lo que puede significar para ti, si tuvieras que hablar, cada comunicado que durara 1 minuto entre cambios. Hablarías 5 minutos para hacer un comunicado. En el FT8 hablaría 15 segundos, 4 o 5 veces las que sean necesarias hasta completar el comunicado. Así que si alguien se pusiera a comunicar, a hacer un QSO de esa manera, a la media hora se queda sin voz. Eso es sencillo, a la media hora ya no tiene garganta. Así que lo más inteligente sería susurrar, tratar de silbar, tratar de emplear lo menos la garganta y lo más posible el resto del diafragma, como hacen los cantantes. Yo no soy músico, pero he escuchado que los cantantes, los buenos de verdad, no utilizan la garganta, utilizan el diafragma. Respiran, sueltan el aire y eso les permite hacer notas y durar mucho.
Bueno, Joe Taylor pensó que si un comunicado de estos necesitaba una cantidad de tiempo determinada más extensa de lo normal, estos modos serían muy, pero muy apropiados para la potencia baja. Usted se imaginará un radio sencillito común y corriente, que nosotros le pongamos 100 vatios y hagamos 500 comunicados al día, 400 comunicados al día, 100 comunicados al día, que es lo que yo suelo hacer, y cada comunicado conlleve 4 o 5 minutos a 100 vatios. Podemos asumir que un radio con todas las características, que esté bien protegido y tal, su vida igual por el calor y la energía se va a cortar su vida útil. Es ahí donde prácticamente el WSJT nació casado con los modos de baja potencia. Es mucho más inteligente utilizar una antena y una posición y un sistema que esté bien optimizado para las pérdidas, que tenga menos pérdidas, en lugar de utilizar altas potencias que nos van a consumir más energía. Si se acuerdan, en el primer deseo del genio, uno de los deseos que yo pedí fue consumir menos energía. Y es precisamente los resultados que se obtienen cuando una instalación se hace correctamente, se hace lo más eficiente posible y utilizamos modos como estos que son muy, pero muy eficientes. Cada cambio dura entre 60 a 4 segundos dependiendo de la modalidad. El FT4 es el más rápido y el JT es el más largo, dura 60. Está predeterminado, se codifica y decodifica en ambos extremos. Mauro, ¿respondí parcialmente a tu pregunta? Sí y no. Ok. Voy a agregar algo ahí a lo que ustedes, no sé si Mara está de acuerdo conmigo. El tiempo de duración de la transmisión en el aire depende de la clase de amplificador que tú tengas. Me refiero a la etapa final del transmisor. En 60, 70 años atrás se usaba modalidad de amplitud modulada. Y similar a esa tenemos FM, que tú puedes poner la portadora hoy, la vienes mañana y tienes 24, 48, 365 días de la portadora al aire. Lo que debes tener cuidado es tener una antena que absorba bien la energía, que la permita irradiar, etc. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Hoy por hoy, pues, tú no puedes tener un transmisor clase A, B, clase B, clase F, porque necesitas reducir la potencia hasta el punto donde en la etapa final no se dañe. Pero lo que estás hablando de las modulaciones, de los intercambios y el tiempo de los intervalos, es muy válido. O sea, me imagino que habrá muchos de los presentes que han tenido la posibilidad de escuchar un módem. El sonido que genera un módem de datos. Eso es exactamente igual. El módem lo que va a intercalar o a incluir dentro de su medio de modulación los diferentes tonos, bien sea voz, ruido, chiflidos, música, lo que sea, en un patrón que sea decodificable al otro lado. Adelante, para no quitar mucho tiempo. Gracias, Mauro. Puedo agregar, y esto lo hago por intuición porque yo no he utilizado amplificadores, que a menos que un radio esté muy, pero muy bien ajustado y su pureza de cuando transmite sea muy buena, al aumentar la potencia voy a esparcir la señal y voy a meter más ruido. Estoy en lo correcto, ¿verdad, Mauro? Si el amplificador está bien sintonizado, está bien neutralizado y no genera armónicas, o sea, todo transmisor amplifica armónica, del primero, segundo, tercero y cuarto orden. Siempre hay que procurar que esas armónicas no se amplifiquen para dañar menos el espectro. Ok. Quiere decir, entonces, me estoy acordando ahora del perrito lenguón que puse en la lámina anterior. Si uno no tiene cuidado de dónde mete la lengua, la termina metiendo en una tapara.
Así que hay que tener el equipo bien ajustado para hacer uso de potencias superiores sin molestar a los demás. Estoy pensando también en el deseo inicial de no tener ruido, pero inevitablemente hay ruido, y lo que tal vez deberíamos hacer es tratar de nosotros mismos no meter más ruido del que ya hay. Perdón. Por eso los amplificadores de radiofrecuencia para transmisión deben ser lineales, porque si no son lineales, o sea, la característica de transferencia no es lineal, sino, por ejemplo, una parábola va a tener muchas armónicas de segundo orden, o sea, segunda, cuarta, sexta, etcétera. Y si es, por ejemplo, tipo como casi, como le sube y luego se estabiliza, casi tendiendo a una onda cuadrada en exagerado, tendría muchas armónicas impares, o sea, tercera, quinta, etcétera. Entonces, lo que se trata es de evitar esas armónicas, y para eso deben ser lineales los amplificadores. Aunque los no lineales son mucho más eficientes, pero si uno quiere una señal pura que no tenga o un contenido mínimo de armónicos, entonces debe ser muy lineal el amplificador. Tengo una observación. Cuando tú hablas de lineales, me estoy refiriendo, o te estás refiriendo, perdón, a todos los amplificadores, incluyendo los clases C, que en el periodo de toda la etapa de amplificación son los más puros, porque tú puedes eliminar las armónicas desde el punto de entrada y también puedes eliminar las armónicas en el punto de salida. Mejor dicho, no eliminar, reducir, porque siempre va a haber un porcentaje equivalente al 1, al 2, al 10% de la potencia final. Tengo una observación. Carlos. Ajá. Dale, Enrique, antes de que siga, para no alargar más. Dale. No, por esto. Gracias, Mauro, y gracias, Marek. Por esto, exactamente, saliendo un poco de esto y relacionado con la amplificación, lo siguiente, tengo un conocimiento de que antes que WJTX estaba disponible para radioficción, Joe Taylor, que está muy vinculado a la NASA, ¿no? Recibió el desafío, ya estaba con radioastronomía, para hacer con que alguna transmisión sea hecha necesitando el mínimo posible de amplificación, no el máximo, el mínimo posible, para hacer comunicaciones con bajísima potencia en naves que son lanzadas interestelares por NASA, para que esta nave tenga comunicación de vuelta. Y estas naves deberían tener el mínimo peso posible. Estamos hablando, empiezo del año 2000, y hoy no es más CubeSat, pero en aquella época era otra cosa. Entonces había la necesidad de crear una comunicación que tendría en la mínima necesidad de peso, porque el satélite o la nave no podía tener peso, el mínimo de potencia, de amplificación, y para esto el mínimo de ancho de banda. El conjunto de los tres se creó, él creó ese concepto, ¿no? Y ahí es al revés, es la ciencia de no amplificar y tener la máxima sensibilidad con el mínimo de potencia. Ahí yo tengo una duda, tal vez Carlos o alguien más lo sepa, es que y las naves de hoy utilizan el mismo sistema de comunicación para dar la señal de vuelta que nos comunicamos con WJTX, ¿ok? Es un poco diferente, ¿no? Como enviamos la señal de la Tierra, las naves están ahí ya utilizando este medio de comunicación de vuelta, porque este concepto fue creado para esta finalidad, ¿no? De comunicación a larga distancia. Esto es un punto, ¿no? Y la amplificación, estamos acá siempre hablando de amplificación porque los radioaficionados, ¿no? Por el congestionamiento de un montón de gente, el ancho de banda es X, ¿no? Entonces viene un montón de potencia uno sobre el otro, ¿no? Esa es otra cosa que no sé si Joe Taylor lo pensó que podría llegar en esto, pero el concepto que digo es justo al revés, no hay mínima potencia para tener la respuesta. ¿Será que el mismo sistema
hoy vuelve con la misma señal y está instalado un comunicador con este concepto de comunicación en la nave de hoy. Ok, voy a contestarte en lo que sea respecto de eso. Y de nuevo, gracias por la pregunta, Enrique. Obviamente la NASA no utiliza el WSJTX, nuestro software de radioaficionado, pero ellos sí utilizan los mismos algoritmos que utilizó Joe Taylor para su investigación astronómica, hasta antes de retirarse. Eso ya es propiedad ahora de la NASA. Ahora, ¿cuál es el modo de modulación? FSK, Frequency Shift Keying, o sea, llaveo por cambio de frecuencia. Escapa al ámbito de esta charla, sería más largo de explicar, pero este método de modulación es uno de los más eficientes y en conjunto con la sensibilidad del receptor, el piso de ruido y antenas eficientes hacen la diferencia para no tener que utilizar grandes potencias. Lo último que supe es que coincidencialmente hay otro radioaficionado, físico también, su nombre es Franz, el apellido no lo tengo, que él ha proseguido estos estudios de señales débiles para incorporarlos a todo tipo de comunicaciones espaciales y terrestres. Cuando tenga más información la podré pasar, pero sería muy bueno en el futuro saber que un radioaficionado también está liderando esto nuevamente. ¿Ok? Gracias por las preguntas. Sigo. Para que no se nos consuma el tiempo. Un segundito, Carlos, antes de continuar. Un segundo. El tema del ruido dentro de la jerarquía de transmisor, de empresas transmisoras y empresas receptoras, me refiero a las empresas que fabrican radios, siempre ha sido un tema el de poder escuchar la combinación de radios heterodinos, superheterodinos, los nuevos sistemas digitales, que en algún otro momento pues yo daré una charla con respecto a la diferencia entre ellos, pero siempre ha sido un ruido. ¿Y qué es lo que hace el Frequency Shift Key? Sencillamente variar entre un patrón de frecuencias y saltar los puntos de ruido y cancelarlos. Y de eso se trata. O sea, aprovechar el escalón donde hay menos ruido y allí mete la voz o mete la parte de transmisión. Yo creo que sería muy digno de tomar este tema de tipos de modulación, dedicarle un programa o al menos 2 programas para entender cuando decimos tipos de modulación AM, FM, FSK, PSK, ¿de qué estamos hablando? Gracias, Mauro. Exacto. Gracias a ti. Voy a estructurar aquí rápidamente lo que significa cuando alguien suelta el pito en su computadora y es recibido del otro lado por otro radio decodificado. El programa permite que tú lances un CQ, que sería aquí el mensaje del usuario. Está codificado, convertido en un tono de audio. Aquí esta parte es importantísima. Esto de FS significa corrección de errores. Antes de soltar ese llamado CQ en modo de tono, lo primero que hace el programa es decirle, mira, anótate ahí esta contraseña, pues, por decirlo de alguna forma metafórica, y le da una secuencia. Luego es modulado, se convierte en audio, sale por el radio, y una vez que llega al otro lado, igual como nosotros podríamos hacer humanamente, la máquina lo oye, pasa ese audio, coge la contraseña y dice, ok, aquí salió 1205 y aquí llegó 1205. Chévere, cool. Lo dejo pasar. Lo decodifico y aparece en pantalla. CQ, llamando a esta estación a la otra estación. ¿Ok? Esto se repite cuantas veces sea necesario hasta que este usuario que está aquí, el último en la cadena, reconoce que el mensaje fue recibido. La máquina haría exactamente lo mismo que nosotros haríamos en un comunicado de fonía. Copiado 599, te escuché, y el usuario del otro lado, Roger. Básicamente esto es lo que hace
el programa utilizando estos algoritmos. Mejorar la escucha, mejorar la transmisión, entresacar el mensaje del ruido, pero asegurándose, FS, de que la señal, aunque sea muy débil, eres capaz de reconocer el mensaje que está allí. Es Carlos, una interesante, pregunta, Carlos. es interesante como el concepto de packet radio desde 1990 es válido, ¿no? Solamente los paquetes que son reconocidos van adelante, los que no están vuelven y después hay una nueva Así intentación. es. Exactamente igual, ¿no? Es la misma tecnología. ¿Quién preguntó algo? Perdón. Yo por aquí, Pablo, por aquí. Ajá, dale. Mira, tú tienes ese programa, ¿verdad? Pero la otra estación tiene que tener el programa, juro, ¿o no? Sí lo tiene que tener, y gracias por preguntar programa, ya que Joe Taylor, que creó el algoritmo, creó el código e hizo el WSJTX, pero él lo liberó. Tú puedes tener hoy en día, creo que ahí la última vez que lo conté había hasta 7 programas que hacen lo mismo. Es decir, que si no te gusta el de él, tienes otro, pero sí necesitas tener un programa que sea capaz de escuchar con el mismo esquema, que tú le puedas seleccionar el modo y él te lo traduzca, Pablo. Ok, gracias, Carlos, gracias. Pero Oye, no es el muy único que hay. muy buena la presentación, te felicito. Gracias. No es el único que haya. Hay para todos los sabores. Hay como hasta 10 programas diferentes que manejan estas señales, ¿ok? Ok, muchas gracias. Yo por lo menos uso el JTDX, el ruso, muy bueno. Muy bueno. A mí me gusta también, sí. Es mucho más sensible. Bueno, ese programa yo lo tengo hace mucho tiempo, pero había mucho avance con ese programa, hasta que se estancó por la guerra de Rusia. Ahí no hubo muchas versiones, pero yo pienso de ese programa, un radioaficionado nuevo no puede entrar porque no es muy amigable tampoco, porque tiene muchas configuraciones. Sí. Pero uno está viejo, ya entiende cómo es la configuración de ese programa, pero le hace difícil un nuevo para entrar a ese programa. El más sencillo tal vez, el más amigable es el MHSB, que es más de menucitos y no tiene tanta cosa. Pero, obviamente, y esto va con los amigos radioaficionados que no lo han intentado o que lo intentaron y se asustaron. Nada se va a romper. Esto es experimentar, esto es instalar, esto es probar, nada se va a romper, o sea que, y hay muchos manuales en español ahora, ¿ok? Es correcto. Ok, comparando las voces, ya que somos capaces de hablar y de entender en diferentes modos al mismo tiempo, somos capaces de chiflar en hasta 8 tonos diferentes, ¿cómo se come eso? Esta es la parte más técnica. Aquí hay una comparación que Joe Taylor hizo generando señales portadoras, Charlie Whiskey, Whisper, JT9, JT4, FT8, QRA64, que es el que se usa para rebote lunar, el más largo, y el JT65. La pura intuición, atendiendo aquello de que lo azul es ruido, ausencia de ruido, ausencia de señal, y lo amarillo, color más vivo, es una señal, podemos ver inmediatamente ciertas diferencias, ¿no? Una señal de Charlie Whiskey es una señal como más nítida, como más precisa, como que tiene un tono definido, ¿verdad? Que ya es reconocible. Una señal portadora pura, un pito, un ruido, no hay modulación. Y de allí en adelante nos damos cuenta, por ejemplo, cómo cada uno de estos esquemas de modulación, como él los llamó, a medida que emplean más tiempo, se hacen más difusos. Por ejemplo, el JT4, el FTT8, mire allí la señal, pareciera que fuera más difusa. No lo es, pero es que se esparce en el tiempo. Utiliza hasta 15 segundos. El QRA64 contiene más mensajes y utiliza hasta 60 segundos. Es decir, somos capaces de escuchar más, y ahí es donde está el truco del genio, porque la computadora presta más atención durante más tiempo. Lo mismo que nosotros haríamos análogamente si no pudiéramos escuchar a un colega en fonía. O
subir un poquito el volumen, poner nuevos audífonos tal vez, prestar más atención. Es lo mismo que hace la máquina. Te exige que por más tiempo escuches, por más tiempo transmitas, pero a cambio te permite recibir muchas cosas al tiempo que de otra forma no podríamos escuchar. Y para los que les encanta el detalle técnico, esta parte es interesante. Aquí están los principales modos o esquemas de modulación en uso hoy en día: Whisper, QRA, JT65, JT9, JT4, FT8 y el FT4 que no está mencionado aquí. Todos utilizan FSK, que es ese llaveo por variación de frecuencia, pero cada uno tiene un numerito aquí al lado. 8, 4, 9, 65, 64. ¿Qué significa esto? Que cada uno de ellos emplea, en este caso, hasta 8 tonos, 4 tonos, 9 tonos, 65 tonos diferentes. Lo que significaría que para una computadora serían 8 bits, 4 bits, 9 bits, 65 bits. Es decir, eres capaz de escuchar 65 chiflidos diferentes y la computadora los entiende todos. ¿Ok? El ancho de banda que utiliza, la duración en TX, fíjate que el FT8 nominalmente son 15 segundos, pero él solamente transmite 12,6. El JT4 de 60 realmente utiliza 47. Y el más largo, el Whisper, utiliza 2 minutos o 1 minuto y medio nominalmente, pero realmente solo transmite 110. Lo demás es lo que nosotros llamamos cola, caída. Y esta parte es la que yo quiero destacar. ¿Cómo nosotros sabemos que se escucha más? Porque a diferencia de la fonía, no sé si el Charlie Whiskey, alguien me va a corregir, a diferencia de la fonía y otros modos, aquí no estamos hablando de 1 dB, 2 dB, 4 dB. Estamos hablando de dB negativo. La ganancia es negativa. Es decir, el FT8 es capaz de escuchar una señal de hasta menos 20 dB con todo ese ruido entre sacar la información. Pero solamente utiliza 15 segundos para escuchar y transmitir. Mientras que el modo Whisper, el más sensible, utiliza para escuchar y transmitir 110 escuchando, 110 transmitiendo, pero es capaz de recoger una señal de hasta menos 28 dB. ¿En qué se traduce eso? Que nuestros radios no tienen un reloj capaz de mostrarnos eso. Ellos solo nos muestran la señal, el PP, la señal que nosotros podemos estar transmitiendo, la señal que podemos estar recibiendo relativa al ruido, pero la computadora nos está diciendo que esa señal estaba tan por debajo del ruido que aún puede llegar desde menos 20 dB hasta menos 28 dB. Por eso se llaman señales débiles. Carlos, porque todo el umbral de ruido va de 0 a negativo. Hay una columna que dice cuál es la confiabilidad, porque cuanto más rápida la transmisión, el desafío es la confiabilidad de los paquetes que van y vueltan, ¿ok? Entonces, siempre es el punto que rápida transmisión con rápida, ¿cómo es que exactitud o confiabilidad de cada uno de ellos? ¿Hay una relación para esto o no? Te voy a devolver la pregunta, solo intuitivamente. ¿Qué nos dice la intuición que será más confiable? ¿Una transmisión de 110 segundos o una de 15 segundos? Lógico, despacio. Por eso el desarrollo científico de tener rápida transmisión con la misma confiabilidad de una más lenta, ¿no? Robusta. ¿En cuál de estos esquemas podemos meter un comunicado más largo o más información? Lógico, más largo, el tiempo de duración de transmisión más largo. Lógico, sí. ¿Verdad? Y aquí es donde de nuevo el genio metió el truco. No puedes hablar. El comunicado está predeterminado. Aquí no podemos chatear como en cualquier otro modo normal. ¡Épale! ¿Cómo estás por ahí, Edwin? Bien, chévere. Dale, no, el clima. No. Ese es el truco. El string está hecho. Por eso es que yo entiendo cuando alguien dice, oye, esto es la droga, porque es adictivo. Es mucho más fácil, no quiero decir que la operación completa es más fácil que cualquier otro modo, porque también tiene su ciencia, también hay que hacer cosas en el chat, también hay que procurar optimizar todo, pero obviamente es adictivo porque es mucho más sencillo cazar las estaciones, darle doble clic y tratar de hacer el comunicado
que pasar horas en fonía llamando y luego a la escucha. O sea, cada uno de estos sabores de la radio involucra habilidades diferentes. ¿Ok? No podemos tener todo en la vida. Sin embargo, no lo voy a mencionar en esta presentación, pero aquellos que todavía nos gusta hablar por radio, hay un modo nuevo que se llama JS8, que es un modo utilizando todo este mismo sistema, especialmente la modulación, el esquema de modulación FT8, pero chateando. Es decir, se pueden hacer comunicados libres, donde yo hablo y el otro contesta. Todavía no hay muchos operadores que lo utilizan, no tantos como en señales débiles en general, pero es un paso más hacia eso que nosotros queremos. Una conversación normal, una conversación que no sea algo tan mecánico de solamente hacer clic y contactar a la otra estación. Respondo un poquito a eso, Carlos. Ajá. El 100% de las comunicaciones que utilizamos los radio aficionados son half duplex. Tú transmites primero y después escuchas al otro. Entonces, en comunicaciones comerciales se utilizan full duplex. Tienes 2 canales para transmitir y 2 canales para recibir. En telefonía, por ejemplo, se usa 0 dB para transmitir y se recibe a menos 28 dB. Pero son full duplex. En cambio, en radio aficionada son half duplex. Gracias, Mauro. Sí, eso vale decirlo. Mientras tengamos mayor ancho de banda, podemos jugar con todas estas cosas, pero aquí el ancho de banda es restringido precisamente porque estamos en bandas de HF o perseguimos recoger señales muy débiles. ¿Ok? Ya una vez que entendemos que esto es algo que está muy cercano a nosotros, que podemos experimentarlo, deberíamos experimentarlo, y también entendemos las ventajas y las desventajas, comparto con ustedes algunas experiencias. Por las restricciones de uso que tengo, yo tengo solamente una antenita en el jardín, no tengo torre, no tengo mástil. Mi radio es un radio, no es viejo, pero es un radio bastante común. La antena la pongo aquí, la despliego aquí. Alguna vez la mostré en uno de los programas, es sencillamente un alambre que está metido dentro de una chaqueta de nylon y utiliza un mástil de fibra de vidrio para sostenerse. Esto es una antena realmente para operaciones portables. Lo que pasa es que yo fui flojo y la puse y la dejé allí, y como no se ve mucho y los vecinos no me molestan, no me han molestado todavía, la dejé. Pero esto es un hilo, un alambre de 7 metros de largo, más nada que eso. ¿Ok? Aquí está el mástil telescópico, aquí está la antena tirada, es como una manguera. Adentro está el hilo. Aquí estoy yo con las uñas largas, me disculpan. Este es el kit de la antena. Esto es un Unon 4:1. Eso es todo el matching que utiliza la antena. Y esto es como sentarse allí y acampar, pues. Monta su cosa, le tira los hilitos. Esto es una antena totalmente de compromiso. Así está cuando está instalada. Se ve más bonita de lo que realmente es. Todas las fotos siempre se ven mejor las cosas. Y esto es usualmente lo que sale cuando yo inyecto 30 vatios. Cuando yo inyecto 30 vatios en cierto rango de frecuencias, lo que termina saliendo es 10, 8, 7, por el matching, por la pérdida, por todo el compromiso que significa esta antena. ¿Qué he podido hacer entonces con estas condiciones bastante pobres? Aquí trabajé, o mejor dicho, aquí solo empecé a transmitir sin contestar comunicados. Creo que fue, no recuerdo la fecha honestamente, pero esto no fue hace mucho, esto fue hace como una semana. Y con 10 vatios que logré sacar, estos fueron los que me escucharon. De nuevo, esto es una antena completamente de compromiso. Cuando yo tenía un dipolo a 8 metros de altura, esto era un paseo para mí. Ahora estoy mucho más comprometido. Aún así, puedo hacer buenos comunicados. Y debo confesarle que he descubierto un placer
que es cómo hacer que me escuchen cada vez con menos potencia y cada vez tratando de mover la antena o de cambiarla o de inventar otra cosa más. O sea, me es un poco más apasionante mover y cambiar y estar experimentando a ver, porque cada vez que aumento la potencia, se enciende el radio musiquero, el televisor chilla y no quiero que el vecino chille. Entonces ya me di cuenta que mientras no tenga una instalación sobre el techo, una mejor condición de un espacio más lejano, no puedo aumentar mucho la potencia. Especialmente cuando trato en 80, en 160, inmediatamente las lámparas empiezan a hablar y estos son el tipo de cosas que los radioaficionados aprendemos a lidiar. ¿Cuál ha sido para mí el resultado satisfactorio? Me han escuchado. Y dale, este es un ejemplo. A mí me encanta la banda de 15, banda de 20, casi siempre alguien contesta. Aquí tienen la fecha. Aquí tienen la distancia, 3.462 kilómetros. Esta es una estación de Ucrania. Y aquí estaba haciendo contacto con un colega Papayanqui. Papayanqui 7 Zulu Charlie. Él me dice que me recibió, perdón, yo a él lo recibí con más 10 y él a mí me recibía con más 3. Para mí esto es un jonrón, porque estoy recorriendo una distancia bastante grande. Aquí el colega me da en rojo, me dice, épale, ya te escuché, y me dio el RR73. Si alguno no ve mi indicativo allí es porque este es otro indicativo que yo tengo. ¿Ok? Si no ven el Yankee, si no ven dos whisky ceros porque es otro indicativo que yo tengo. Pero yo me sentí supremamente contento porque me di cuenta que las condiciones realmente, aunque limitadas, no me estaban limitando. Este es otro ejemplo. Aquí dejo caer el waterfall, me doy cuenta que hay lugares donde hay menos ruido, más silencio, y es el lugar donde empiezo a transmitir. Aquí estoy marcando en rojo, ese es el transmisor, y en verde el receptor. Así que lo que yo hago es buscar el lugar donde hay menos bulla y ahí yo hablo. Pero sigo escuchando todas estas señales al mismo tiempo, que están mostradas aquí en la pantalla. Todo este poco de cositas que se ven aquí de colores, la computadora te dice, mira, está Rusia europea, está Bélgica, está Austria llamando, etcétera, etcétera. Eso es parte de ya acostumbrarse, intentar el software. Y aquí estoy todavía mucho más contento. Porque utilizando 15 vatios que logré sacar, todas estas estaciones fueron capaces de escucharme y el reporte que me da esta página que se llama PSK Reporter, esto no es parte del programa, esto es una página adicional que nos dice quién nos copia, me dice que estaba alcanzando hasta 7.000 kilómetros. De nuevo, con una antena de compromiso. Así que yo los invito, este es otro de los modos y las formas que nosotros podemos hacer radio. Esta es otra de las maneras en que nos podemos entretener cuando las condiciones son complicadas. Y yo he logrado con poco hacer bastante. Y esto a mí me da plena satisfacción y de nuevo yo me siento orgulloso de pertenecer a la radioafición porque creo que es un hobby técnico, científico, educativo que nos da mucho. Que nosotros somos herederos de un gran conocimiento. Y así como hay diferentes modos que nos permiten hacer diferentes cosas y desarrollar diferentes habilidades, esta es otra adición más a toda esa colección de sabores que la radio tiene. Gracias por haber participado. Aquí finaliza mi presentación. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla, pero en este caso te entrego otra vez para que cierres o continúes el programa. Gracias por su atención, gracias por soportarme hoy y gracias por dejarme ser el administrador del Zoom
he descubierto que hay un placer secreto en mutear a la gente. Aquí mientras hablaba estaba muteando a varios y me sentía pero muy bien. Gracias. Ok, Carlos, muchísimas gracias a ti. Felicitaciones por tu presentación. Muy dinámica, de verdad que sí, muy interactiva y cargada de mucha información importante que siempre es importante para todos los radioaficionados. Gracias por aceptar nuestra invitación y participar con tu presentación dentro de este programa. Vamos a ir, por supuesto, a la sección de preguntas y respuestas que le quieran hacer a Carlos. Como siempre, con la señal de costumbre, me levantan la mano, que ya por ahí está Edwin, que le vamos a dar derecho de palabra, para que puedan realizar las preguntas que tengan lugar a nuestro expositor el día de hoy. Y más adelante, pues podremos intercambiar opiniones y experiencias con respecto al tema tratado el día de hoy. Así que, Edwin, adelante, tu derecho de palabra. Ok, excelente. No conseguí el botón del micrófono. Buenas tardes, muchachos. Bueno, buenos días. Un gusto saludarles nuevamente. Qué bueno que nos podemos ver otro fin de semana más. Carlos, muy buena la presentación, te felicito. Igualmente las intervenciones. Yo solo quería mostrar a ustedes, si me permite compartir la pantalla, un segundo. Una lámina de una presentación que hizo Joe Taylor hace unos años atrás, porque me parece que es interesante, aparte de conocer este mecanismo que él emplea para comunicar, establecer comunicaciones de muy bajo nivel de señal. Bueno, ¿cómo se maneja eso, ¿no? ¿Cómo se compara con los otros modos, ¿no? Entonces, a propósito, puse esta lámina para que se vea que fue Joe Taylor en una presentación. Eso es una captura de pantalla de un video que está en YouTube, donde él establece las comparaciones entre los distintos modalidades dentro de la radio, ¿no? Entonces, ahí pueden ver ustedes los niveles de señal a ruido, los niveles límites. Es decir, que, por ejemplo, en fonía, estamos hablando de alrededor de 10 dB. En CW, y ahí fíjate que lo dice muy claramente, ojo, CW decodificado por un cerebro, ¿no? Por un cerebro humano, un oído y un cerebro humano. Menos 15 dB. Y FT8 menos 21, JT4 menos 23, no confundir con FT4. FT4 está entre CW y FT8 y muy cerca de CW. Creo que FT4 es menos 17. Y bueno, el resto de los modos de codificación, ¿no? Pero aquí lo importante es eso, ¿no? Ver la gran diferencia que hay entre una señal de fonía, lo que necesita estar por encima del nivel de ruido para poder ser decodificada por el oído humano, lo que en contraposición requiere una señal de CW, que es menos 15, o sea, por debajo del nivel de ruido. Yo a veces lo defino como, hay veces uno copia señales que no se escuchan. Y eso es algo así como recepción, yo lo llamo recepción, ¿cómo que le decía yo? Intuitiva. Intuitiva, sí. Sí, que va mucho más allá de los sentidos, ¿no? Y bueno, por supuesto, ya FT8, como decía, creo que es menos 17, FT4, perdón, FT8 menos 21. Hay otra presentación, porque yo recuerdo que esta lámina era de color azul. Es probable que esta presentación es un poquito anterior, cuando no existía FT4. La voy a buscar ahora. Pero bueno, eso da una idea de orden de magnitud de las diferencias, los diferentes tipos, o cuánto esfuerzo o qué niveles de señal tan débiles pueden ser decodificadas dependiendo de si se trata de SSB, CW o FT8, que es el más popular. Eso es lo que quería complementar. Gracias, Edwin. Como tú contestaste esa pregunta que yo hice, ahora yo te pregunto algo.
cuando allí señala que un Charlie Whiskey -15 para poder ser decodificado, operador humano, significa que nuestro oído puede efectivamente entender, recibir ese audio a -15 dB, lo puede hacer. Es correcto, sí. Así es. Perfecto. Gracias, Edwin, por el detalle ahí tan importante de las comparaciones de los niveles de operación, introduciendo otra máquina que es el cerebro humano dentro de todo este abanico de opciones. Antonio, adelante. Buenos días. Buen día, Carlos. Primero, felicitaciones por hablar de un tema, quizás a veces las charlas sobre digital y FT8 son un poquito aburridos. Bueno, lo hiciste de una manera bastante amena y bien buena, bien buena. Te felicito por eso, por lo ameno que hiciste esta charla. Tienes ese superpoder de hacer una charla de algo aburrido, hacerlo ameno. Lo otro es, cuando están hablando de la potencia utilizada en FT8, estos modos digitales, por lo general la potencia en este modo no es lo que te satura tanto el espectro. A veces ves que hay estaciones que tú ves que están regadas, que tú ves el ancho de audio utilizado están regados, no es tanto por la potencia, sino más bien por el nivel de audio de transmisión. Una de las cosas que uno tiene que controlar en el FT8 es el audio. Sí, pues de hecho, se utiliza AFSK, que es audio. Entonces, si tú, no sé, el ALC más el audio de tu computadora de salida. Si tu audio es muy alto, tú vas a saturar y ahí es donde se va a ver ese espectro ancho que va a embasurar para la redundancia, el espectro. Ahí por eso lo más importante es controlar el audio de tu computadora de salida para que no tengas ese problema. A veces la potencia, yo he escuchado estaciones que te salen hasta con 1 kilovatio y el ancho que ellos tienen en el espectro es el normal de cualquier transmisión, como con 50 vatios. Bien ajustado sus amplificadores, bien ajustado su radio y bien ajustado el audio. Y lo último que quería decir, fíjate, lo maravilloso, lo mágico, como yo he dicho, que aparte de que este modo es magia, yo creo magia. Vi ayer un colega que hizo un QSO mágico en la banda mágica. Japón, desde Caracas, en 6 metros, en FT8. Un colega aquí en Caracas que es bastante complicado. Lleve 5 kilo alfa Juliet, trabajó en Japón desde Caracas, en FT8. Okay. Antonio, excelente. Gracias allí también por la participación. Carlos, ¿te va a decir algo? Sí, si me permite, solo para recordar a los que de repente se pueden confundir que este modo de modulación, esta técnica WSJT, siempre va a usar USB. Y como estamos hablando de SSB en general, lo que menciona Antonio es muy importante. Si uno le da overdrive al audio, eso se va a espaturrar. Y se ve en la cascada, que hay señales que son así todas como que te estás pegando gritos, literalmente estás pegando gritos. Así es. Juan, adelante, buen día. Buenos días, colegas, ¿cómo están todos nuevamente? Verdad que es interesante, Carlos, verdad que sí. Y debo decirle algo, John Taylor, yo lo amo. Sencillamente yo lo amo, porque eso me salvó la vida, la reflexión. La radio es otra, ya definitivamente. Y eso va avanzando, es el futuro de nosotros. Yo sé que John Taylor tiene muchos amigos, por muchísimos, pero también tiene enemigos. Muy pocos, pero sí lo hay. Como dices tú, Antonio, FT8 se parece reggaetón. Nadie le gusta, pero todo el mundo lo baila. Eso es sencillo. Sí. Hay mucho que yo ahorita estoy viendo la pantalla, estoy ahorita en 14, muy poca gente. A lo mejor lo estoy viendo que algunos ahí no le gusta porque está trabajando ahí en FT8, digo yo. Pero bueno, eso no tiene el tema ahí. A mí que me sorprende es la señal. Los locales me dan una señal, algunos locales, por ejemplo, John,
llevé 5 India 1 y Foco Alfa, me dio un reportaje que no es comprensible, ¿no? Me dio menos 28. Si yo estoy saliendo con 40, 60 vatios. Él me da un señal más o menos de, oye, 10, pero me da un 28. Y hay uno que es de afuera que me dio, que ese sí batió récord, me dio una señal de menos 32. Oye, yo dije, no, aquí tiene que haber una equivocación del programa y esa cosa, porque imagínese usted, no me está viendo por la cascada. No sé cómo hizo para codificarlo. Tiene una respuesta de Carlos, adelante. Bueno, la respuesta no es magia ni es brujería, es la capacidad de recoger una señal débil. Esta misma antena que les mostré a ustedes, una vez estaba lloviendo y yo la estaba montando mientras estaba lloviendo y a mí se me olvidó conectar el vivo. Es decir, yo puse el balón, conecté el cable y nunca conecté el balón a la antena. Solamente conecté varios radiales que tenía, como 4 radiales. Y yo empecé a hacer, y yo notaba que me recibían con señales anormalmente débiles, como tú. O sea, bueno, normalmente Colombia, qué sé yo, por aquí, por allá, 20 dB, 15 dB, pero yo veía 28, 30. ¿Esto qué es? Gracias a Dios yo estaba saliendo solamente con 15 vatios y yo duré varias horas en ese plan. Apagué mi radio, dije, la propagación está mala, aquí pasó algo raro, me fui a dormir. Cuando fui al día siguiente me di cuenta, yo estaba sin antena, yo estaba transmitiendo con los radiales. Y el programa aún así fue capaz de entresacar del ruido y de esa pobre señal los comunicados. Esa es la potencia que tiene el WSJT. Yo quiero añadir allí un detalle, Carlos y Juan. Lo que te pudo haber ocurrido a ti, basado en la experiencia de uso del sistema, es que esto lo van a entender quienes utilizan el modo. Los que no utilizan el modo quizás no logren entender lo que voy a explicar. El software tiene una capacidad de hacerte de manera automática la secuencia del QSO. Cuando digo la secuencia, es que al efecto de un llamado hay una respuesta. Al efecto de emisión de cuánto te estoy copiando, tienes automáticamente una respuesta. Y al efecto de decirte, ya te copié y te doy el 7.3, tiene un efecto automático de decirte lo mismo y es cuando se cierra el QSO. Hay muchos colegas que les gusta hacer esa secuencia de modo manual y quitan o desactivan el botón del autosec, que es el que hace esa secuencia automática. Si esa persona no tiene el cuidado de verificar el nivel de señal que se está emitiendo y no lo actualiza con respecto al QSO anterior, te está enviando a ti un QSO falso entonces, en el sentido de la señal que te está diciendo. Por ejemplo, ese menos, ¿qué dijiste? 32, creo que fue que dijiste. Si no me equivoco, pudo haber sido de un QSO anterior en modo manual. Y si él no hizo la corrección, te pasa a ti ese modo. Me ha pasado con algunos colegas que luego me escriben, mira, estaba en modo manual, te hice el llamado y te mandé la señal equivocada, porque lo tienen en modo manual. Y hay que estar con muchos sentidos abiertos cuando tú tienes el software en modo manual, porque si no te das cuenta, cualquier cosa puedes transmitir y no es lo correcto. Eso es lo que te pudo haber ocurrido a ti, Juan. Perdón. Gracias, Eduardo. Perdón, quiero complementar algo. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, claro, por supuesto, aún. Ok, déjame aquí compartir. Aquí está. Aún tiene superpoderes de... Gracias. Oye, hablando de su... Perdón, Carlos, hablando de sus poderes, estamos metidos en la Liga de la Justicia. Me imagino, yo nunca vi ese personaje metido ahí en ese programa. A mí me encantaba, pues yo nunca lo vi, pero ahí existe, pues. Quiero tomar lo que dijo Juan como un ejemplo de la aplicación y el uso de esto. Voy a empezar por la última parte de lo que tú dijiste. Yo, entre toda mi explicación, asumí y quiero asumir que nosotros operamos manualmente. Es decir, estamos allí, miramos la pantalla, estamos pendientes cuando la propagación mejora, nos estamos chequeando aquí en esta página que nos permite ver todas las señales.
De lo contrario, y respetando cualquier opinión, obviamente, ya perdería la gracia. Porque si voy a poner a la computadora que lo haga por mí, me voy a ir a la hamaca, me voy a ir a dormir, me voy a ver televisión mientras la máquina me hace los comunicados, yo no soy el radioaficionado, es la máquina. Obviamente, él tiene la facilidad de hacerlo, pero no viene por defecto para que se haga automáticamente. ¿Ok? Y con esto lo que digo es que hay aficionados que sí lo hacen, porque hay estaciones que aparecen 24 horas en diferentes modos y bandas, y debe ser que no viven, no tienen mujer, no, es una máquina. Y en ese caso será coleccionar, me imagino, entidades, pero no lo está haciendo él, lo está haciendo es la máquina. Entonces yo asumo que aquí estamos nosotros como operadores comunes y corrientes disfrutando de la radio, haciendo clic, contestando, vigilando el comunicado, etc. Juan, yo hice una búsqueda en PCK Reporter con tu indicativo, llevé 4 BCD, las últimas 24 horas. Esto no dejen por favor que las doñas lo vean, porque si no se van a dar cuenta que ustedes están haciendo radio en vez de estar haciendo otra cosa. ¿Ok? Estas son las cosas curiosas, ¿no? Esta estación me dice aquí que es 9 Whisky 8 Hotel América Zulu. Está por allá, por el otro lado del mundo, ¿verdad? Y te está reportando, déjame ver aquí con, ya se me fue, aquí ya. Ay, Dios. Esta no me da. Déjame buscar una que dé la señal. Aquí está. Este te está reportando con menos 18 dB. Este te está reportando con menos 14, Hotel Zulu 1. Y mira la distancia, ¿no? De donde estás tú, donde están ellos. Pero este colega aquí, que está más cerca en África, está reportándote con lo mismo, menos 10 dB. Y un colega que esté por aquí en Brasil, te está reportando con menos 12. La propagación. ¿Cuál es la respuesta? La propagación. Y una de las cosas interesantes es que este modo lo obliga a uno mucho a vigilar la propagación, que es para lo que es útil sitios como este. Obviamente, si a ti te están copiando en una hora determinada una cierta cantidad de estaciones en Europa, ya sabemos que hay una apertura hacia allá. Si tú ves que te está... ¿Perdón? Hay otra cosa interesante que me ha pasado. Como a esta hora, en 10 metros, me salió, o sea, pude codificar a la China y Malasia Occidental. A esta hora, aproximadamente. Para mí fue algo sorprendente. Y hice el QSO con 65 vatios, porque sí, con 60 vatios. Porque no me contestaba con 50. Y puse 60 y me contestó. Fue algo fascinante que yo me sorprendí, y además en el grupo de chat que tengo yo, que estamos aquí, y le pasé los datos, ¿no? Y entonces yo dije, oye, pero ¿por qué? O sea, es la propagación, pero no muchos lo copiaron. ¿Por qué será? Yo no sé, realmente no sé la respuesta. Busqué en receta.com los contactos, el del chino y el del malasio. Oye, tenía tremendas antenas Yagi. Ojo, no sé cuánta potencia estaba saliendo ellos ahí, pero fue para mí excelente. Me fui contento. A ver. Perdón, tenía el micrófono cerrado. Gracias, Juan, por la intervención también. Vamos a darle la vuelta. Continúa Edwin, que tomó también el derecho a palabra. Adelante. Sí, bueno, la respuesta, lástima que se fue Enrique, pero la respuesta no es muy complicada, Juan y Carlos. Esos numeritos que aparecen con un signo negativo adelante no representan el nivel de potencia de señal con la que uno está recibiendo esa estación. Es un nivel relativo con respecto al ruido. O sea, si yo tengo aquí una señal que me llega S7
y mi piso de ruido es ese 1, ¿verdad? Oye, yo lo escucho perfectamente bien. Pero si de repente por aquí prende la licuadora, me aumenta el piso de ruido a ese 9, esa estación que me sigue llegando con ese 7, pero mi S-meter marca ese 9 porque tengo mucho ruido, entonces me va a aparecer en FT8 como menos 15, menos X, ¿entiendes? Es un nivel, es una medida con respecto al ruido, no una medida a cómo está llegando la señal. Acuérdense que lo que dijo Carlos muy bien, que esto estamos hablando de audio, son señales de audio que entra, o sea, la recibe el radio, se la entrega a la tarjeta de sonido de la computadora y el software procesa ese audio. Entonces, bueno, espero que más o menos eso ya haya aclarado un poco el tema de por qué te reciben aquí cerquita con señales muy bajos y a lo mejor en Asia te pueden recibir con mejor señal con respecto al ruido. Con respecto al ruido que ellos tienen, que esa estación tiene allá. Quería compartir, porque así se los ofrecí. Gracias, Edwin. Sí, quería compartir con ustedes esta presentación de Joe Taylor, que fue, la puse por ahí en el chat. Esta es más reciente, esta es del 2019. Donde esta es la que yo decía, ¿ves? SSB más 10 dB, CW menos 15, o sea, estamos hablando de por debajo del ruido, FT4 menos 16, o sea, que una persona o una señal FT4 que sea recibida en el límite, o sea, que puede ser decodificada, apenas es menos 1 dB en comparación con que una persona hubiese escuchado esa misma estación en telegrafía con la misma potencia. A lo mejor es un poquito difícil de entender, pero en dos platos, FT4 y CW, decodifican casi que exactamente igual. CW, oído humano, ¿ok? CW con máquina es más ventajoso. Y bueno, eso es lo que les prometía, pues que había dicho Joe Taylor en una presentación, FT8 menos 21. Estos números puede ser que en sus presentaciones varían un poquito, pero no varían mucho. Pues digamos que en forma referencial son perfectamente válidos. Entonces, como decía Antonio el otro día, que CW era más fácil, bueno, sí, efectivamente, tú puedes decodificar más fácil señales porque para decodificar SSB, necesitas que la señal sea mucho más fuerte. Aparte de eso, de que tenga buen nivel de audio la persona, que el tipo hable bien el idioma que tú puedas entender, el tono de su timbre de voz incluso, o sea, hay muchos factores, ¿no? Digamos que CW es una señal, una portadora interrumpida, de modo que el tono es un tono muy, muy claro y muy definido. FT4, FT8 y estos modos WSJT también son tonos decodificados, no por el oído humano, pero por una máquina. Excelente, Edwin, muchas gracias. Yo les quiero añadir como complemento también a toda esta información, y como Carlos lo mencionó durante la presentación, efectivamente existen una gran cantidad y variedad de programas con los que uno pueda trabajar estos modos digitales. Quizás unos más intuitivos, otros menos, unos con muchísimas opciones y configuraciones, otros mucho más básicos, pero realmente la práctica es la que va a traer realmente los resultados. En modos digitales existen muchísimas, pero muchísimas variantes, y el modo setup de cada uno de ellos puede marcar la diferencia entre operaciones exitosas y no tan exitosas. Alguien que se enfrenta por primera vez a un programa para hacer modos digitales, pues quizás siente algo ¿cómo se llama? De sentirse abrumado al ver tantas cosas en pantallas, colores indicativos, símbolos, señales, la pantalla de la cascada de agua, el waterfall, y no saber qué hacer. O sea, ajá, okay, ya tengo el programa, lo arranqué, ¿y ahora qué hago? Porque no tienen un wizard que te pueda ayudar al principio de
cómo configurar de manera correcta y satisfactoria para tú poder hacer emisiones en modos digitales. Por lo que la experiencia es la que te va a ir formando. Todos pasamos por allí. La primera vez que yo me enfrenté al programa digitales, pues exploré las distintas opciones que estaban disponibles para aquel entonces, que ahora son muchísimas más, por supuesto. Y finalmente yo también en lo personal me quedé con el JTDX, que para mi criterio propio, no lo comparo con los demás, lo vi mucho más flexible e intuitivo para los manejos de señales que hay dentro del mundo digital. No digo que los otros lo hagan, por eso digo, en mi opinión personal, yo me quedé con el JTDX y logré llevarlo al punto de afinar el software para que realmente cumpla los criterios que yo necesito o yo quiero. Y el radio también, Edward. El radio tiene que estar sin filtros, completamente plano. Es correcto. Hay un detalle muy importante que es el que tú acabas de mencionar, que la computadora, digitales, la computadora también, que si antieco, que eliminado, todo eso eliminado. Hay dos puntos importantes. Aquí la magia, el trabajo, lo va a hacer el programa de comunicación digital, valga decir, el JTDX o cualquier otro. Por lo cual es sumamente importante dos puntos: el lado de la computadora y el lado de la radio. En el lado de la radio debemos desactivar todos los filtros, dejar la señal pura y limpia aún con ruido, no utilizar procesadores digitales, no utilizar atenuadores, no utilizar todas las herramientas que tiene el radio para ensanchar o acortar el ancho de banda que tenga el mismo. O sea, cualquier instrumento que vaya a hacer algún tipo de influencia sobre el audio recibido debe ser desactivado. Una señal lineal que reciba el audio y así pase a la computadora, que no sea manipulada de ningún tipo. Vuelvo y repito, la magia la va a hacer el programa, que es el que se va a encargar de sacar el polvo y pelusa y sacar lo que es la señal pura, para que entonces pueda decodificar esa señal. Una vez que está seteado el radio de la manera correcta, eliminando todas esas herramientas, entonces toca la parte de la computadora. ¿Por qué? Porque la computadora también tiene una tarjeta de sonido, pero esa tarjeta de sonido también tiene un setup. Y eso hay que eliminar toda esa configuración. Mejoras de audio, amplificaciones de audio, filtros, cualquier tipo de configuración tiene que ser eliminada. Que el audio pase puro y directo al software. Porque estos cambios que nosotros dejemos implementados tanto en el radio como en la tarjeta de sonido pueden variar los resultados finales que vamos a tener en las decodificaciones de señales. Por eso hay que dejar que pase con todo lo que venga, con todo el ruido que traiga, así pase al radio y así pase a la tarjeta de sonido, para que entonces finalmente este software haga su trabajo, haga su magia, y él reciba la señal como llega, y él diga, bueno, esto no, esto sí, esto no, esto es lo que va, y tú puedas ver el mejor resultado en tu pantalla. Adicionalmente, les voy a agregar que es altamente recomendable, más no indispensable, pero muy altamente recomendable, de que lo que se vaya a incursionar en el mundo digital, es recomendable tener una segunda tarjeta de sonido incorporada dentro de la computadora, ya sea de manera interna en una ranura hasta la más sencilla que se conecta por un puerto USB. Y esta tarjeta sea única y exclusivamente dedicada para lo que es las señales de comunicaciones digitales. ¿Por qué? Porque por lo general la tarjeta interna siempre la utilizamos para ver un video, para escuchar música, para estas videoconferencias, y las tenemos seteadas de alguna manera que nos pueden influenciar sobre la señal que vamos a recibir en digital. Si tenemos una tarjeta de sonido exclusivamente dedicada a digital y con todos los filtros apagados, es decir, que pasen las señales puras, pues vamos a evitar algún tipo de inconveniente que pueda haber con nuestra tarjeta de audio principal, que es la que utilizamos para el resto de las actividades, sobre todo cuando la computadora es única y es compartida
para hacer todo. Así que esa es la recomendación que les puedo dar. Por Edwin, eso, Un complemento, Edward. ajá. Sí, disculpa, Juan, que Juan está, parece Stranger Things ahí a la oscura, ¿no? No se le nota muy bien. Mira, otra cosa, hablando de la tarjeta, sí, efectivamente yo hago la misma recomendación para que no estén cambiando el seteo de las configuraciones de la tarjeta de sonido, tener una adicional, que son muy baratas además. Pero, ojo, esa tarjeta de sonido, lo ideal es que su respuesta en frecuencia sea plana. Es decir, que una señal, un tono que yo introduzca de 200 Hz con cierta magnitud, se vea o la tarjeta pueda escuchar ese tono de la misma magnitud como si yo la sintonizo ahora en 800 Hz o 1200 o 2000 Hz. Es decir, que sin distorsión. No solo distorsión, sino que sea plana en amplitud. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, mi tarjeta, que es muy barata, muy sencilla, una tarjeta, yo no hago digitales, pero es una tarjeta USB. Ella parece su respuesta en frecuencia, parece las jorobas de un dromedario, no de un dromedario, de un camello. Son dos jorobas, una después de otra, donde el pico de la primera está alrededor de los 700, 800 Hz y el pico de la segunda está alrededor de los 1300 a 1500 Hz. Entonces, si tú ves el waterfall de mi máquina, tú ves dos franjas azules cuando no hay ningún tipo de ruido, de señales, tú ves dos franjas azules. En el principio ves negro, en el centro negro y en el extremo de la derecha negro. ¿Qué significa? Que lo ideal es que las señales estén en esos dos puntos, porque es donde la tarjeta de audio tiene mejor respuesta. Entonces, sin complicarlos mucho, ustedes lo ideal es que sea una tarjeta de sonido de cierta calidad, pues que sea plana en respuesta de tiempo. Y hay que lo hacen. Hay otra cosa, Erwin y Eduardo. Es preferible también tener una computadora específicamente para radio. Es mejor. Bueno, entonces. Claro, eso es lo ideal, pero por lo menos que sea una segunda tarjeta de sonido. Y tener una localidad donde tú vivas y otra específica para hacer radio también. Entonces, mira, una pregunta. Siempre yo veo, siempre. Por cierto, tengo que cambiar la PC porque ya está muy vieja. Eso ya. Lo que tienen que cambiar es la luz del cuarto. Mira, otra pregunta. Veo que en las cascadas siempre lo veo con color azul. ¿Por qué el azul? Porque yo lo tengo verde. ¿Hay un motivo por eso? Pregunto. No hay un motivo. Eso lo llaman daltonismo. Buena pregunta, porque siempre es azul. Yo no sé por qué lo ve verde. Cambia el monitor. Cambia el monitor. Yo creo que es el monitor. Puede ser. Pero vean acá, Eduardo, Juan, esa franela azul que tú tienes, más o menos ese tono. No, este es verde. No, es como el azul es como el azul ¿verdad? Ya sé, lo que pasa es que Juan tiene un monitor Hércules de los viejos. Que eran de un solo color. No. VGA. Tiene un monitor ni siquiera VGA, MDA. CGA. Sería bueno en algún momento dedicar un programa o otra cosa para aquellos que lo desean instalar o que quieren saber todos estos trucos, todos estos tips, poderlos agrupar, porque no es difícil, pero involucra cierta información, pues. Claro, por eso digo que un buen éxito, primero, si conoces perfectamente la herramienta, pues vas a tener unos resultados muy buenos. Al principio vas a llevar patada y kung fu, como dice el dicho, mientras tú vas entendiendo y vas aprendiendo del software, porque cada color, cada símbolo, cada señal tiene un significado y tiene una importancia para lograr un QSO exitoso, y todo eso es configurable, pero lo primero que hay que aprender es qué significa cada cosa y cómo la configuro para sacar partido
de todas las herramientas que tiene el software para lograr exitosos QSO. No digo que no los logre, pero a lo mejor estás haciendo QSO porque lo estás haciendo, pero no es porque lo estás programando o inclinando la fuerza a utilizar todo el potencial del software que te ofrece con todo lo que te da para que tú digas, allá voy y allá lo logro. Basta pulsar el clip y empezar a hacer y ejecutar todo ese engranaje que conllevan esos software para lograr las comunicaciones digitales. Porque no es simplemente pararse allí y ver, pero bueno, si aquí hay algo, ¿para qué sirve eso? ¿Y este botón en qué me ayuda? ¿Y este color qué me indica? ¿Y ese símbolo en qué influencia la comunicación o no? Pues sí, señores, cada cosita tiene su razón de ser. Y cuando se aprende para qué sirve cada cosa y donde realmente pueden tener más éxito en esas comunicaciones y sobre todo si se acompañan de herramientas adicionales como lo mostró Carlos, teniendo a través de la web de internet abierta otra ventana para que veamos en tiempo real cómo estamos nosotros con respecto al mundo, hasta dónde está llegando nuestra señal, quiénes nos están escuchando, y eso nos puede hacer más exitoso aún ese comunicado, ese QSO que queremos hacer. Adelante, Carlos. Sí, te agradezco que hayas comentado eso porque precisamente yo sé que el temor de algunas personas que digamos que somos más tradicionales a la fonía, a otros modos, es que esto como que va a matar la experimentación. Pero es que resulta que es todo lo contrario. Entre más cambias, más inventas, más te das cuenta que puedes hacer. Y ahí es donde se torna entonces de nuevo al concepto de la radio, ¿no? ¿Cómo cambio mi antena? ¿Cómo cambio mi radio? ¿Cómo afino mi línea de transmisión? ¿Cómo hago más eficiente mi sistema? A veces no necesariamente tengo que subir, sino tengo que bajar algo. A veces no tengo necesariamente que usar más potencia, sino menos. Y al mismo tiempo, recalcar el hecho de que esto es un modo complementario que exige también del operador que aprenda, que tenga ciertas habilidades, ¿no? Al comienzo, como todo, es un proceso, pero luego te das cuenta, oye, de verdad estos superpoderes funcionan. O sea, de verdad, esto es algo que te permite hacer cosas que de otro modo no puede. Y hay que mencionar también que esta herramienta del PSK Report, de PSK Reporter y otros sitios más, y creo que dos más, responden a esa necesidad de poder utilizar esta tecnología como un beacon, que eso mencionamos en el sábado pasado. Aquí estos son mini beacon en tiempo real, que más o menos te están diciendo a ti cómo estás llegando y también cómo estás recibiendo a otros. Y ahí es donde la imaginación de uno se pone a volar, porque tú te das cuenta que a diversas horas del día suceden cosas diferentes, en minutos la propagación cambia, y hay cosas que se experimentan que uno las había visto en el curso, pero no las había experimentado realmente. Así que si el sueño de uno es poder ver las ondas de radio, porque son invisibles, bueno, esto es una buena aproximación a eso. Así es, eso es correcto. Gracias, Carlos. A ver, Edwin, adelante. Rapidito porque me tengo que ir. Okay. Quería comentar otra cosa. Carlos mencionó el modo JS8 Call, que, a ver, en FT8, FT4, JT65, etcétera, hay parte de los mensajes que ya están codificados y para no transmitirlo y ahorrar data, pues simplemente ellos mandan un byte que representa 73. No es que mandan el 7 y el 3, no, ellos mandan un byte que representa al 73. Entonces, digamos que optimizan un poco esa cantidad de mensajes que van y vienen, ¿no? En JS8 Call, a diferencia del FT8, no existe esa codificación. Entonces, se emplean creo que son 13 bytes de información que se transmiten en esa trama para mandar mensajes. Hola, saludos, ¿cómo están por casa? Bueno, esos son 3 o 4 mensajes que hay que mandar de 13 en 13. De 13, digamos que de 13 letras en 13 letras. Y por eso los 13 comunicados... caracteres el string. Caracteres, sí, exactamente. Entonces, por eso que esos comunicados son más largos, pero eso humaniza muchísimo ese método, ese modo digital de transmisión. Tú puedes hablar, puedes conversar, lo humaniza, no lo hace tan mecánico y tan automático como simplemente oprimir un clic y ni me entero quién es, ni cómo se llama, ni
Lo otro que iba a comentar es que esos reportes que tú muestras allí, Carlos, requieren conexión a internet, porque eso no es por radio, sino que esa información se toma de la información que dan esos programas de FT8 o FT4 que se utilicen para enviarlo vía internet y poder, digamos, sumarizarlos o consolidarlos en un mismo sitio. Y lo último que iba a decir, mi memoria no está muy buena, ya la edad me está pegando, pero la decodificación, como yo la llamo en telegrafía, que no se escucha la señal, pero uno logra decodificarla, yo la llamo decodificación por percepción extrasensorial, DPE, porque está más allá de los sentidos y aún así el ser humano puede decodificar esas señales que no se escuchan. Pero ¿sabes qué, Edwin? Puede ser que muchos no crean que esto existe, pero es una realidad. Bueno, José Castejón lo decía también, ¿no? Con la práctica se logra precisamente ese poder extrasensorial. Lo que pasa es que aquí tenemos una ventaja con el PSK Reporter. Si tú quieres mostrar tus poderes extrasensoriales, tú nada más que llamas a un colega y le preguntas dónde estás. Y luego vas corriendo y lo buscas en el PSK Reporter. Y ahí te das cuenta. ¡Ajá! Y él va a decir, bueno, ¿y qué pasó, pues? Ok, ya tú sabes, yo te tengo chequeado. Claro. Son un poder. Claro, claro. Un abrazo, señores, los dejo. Feliz fin de semana. Dale. Chao, Edwin. Mira, en Fonía también existe, oíste, Edwin. En Fonía también existe ese poder. Ese poder también existe en Fonía. Ah, está bien, está bien. Sí, vale, pues un abrazo. Saludos, Edwin. Mira, Juan, te tengo una buena noticia. No eres daltónico. No, el espectro tú lo puedes poner el color que tú quieras. Hay una paleta de colores que tú puedes modificar el espectro. Tú puedes poner azul, marrón, verde, negro, el color que tú quieras. Hay una paleta bien extensa para modificar el espectro y lo veas al color preferible. No, pero yo sí. Fucsia. Es que Antonio, de fucsia no. Antonio, es que la mayoría lo veo con color azul, ¿no? Y entonces dije, coño, no, yo estoy harto de azul, voy a cambiarlo y yo le puso verde y el verde para mí me más amigable. Pero de repente un fucsia no te queda de hecho, lo puedes colocar en modo oscuro también para esos trabajos largos de operación para que no te pegue tanto la vista. Lo pones en modo oscuro como lo trabajo yo y da menos cansancio visual. Sí. Oye, voy a probar, con activar un botón. Activas un botón que dice modo oscuro y cambia completamente el software, así como lo hace el Windows o cualquier otro programa que tiene los modos oscuros. Ya. No me gusta bueno, muy bueno. Sí. Voy a probarlo. Bueno, señores, vamos a aprovechar este espacio. Lamentablemente tenemos que finalizar el programa, pero no se retiren porque como siempre vamos a pasar al horario Open Bar, donde de una manera más directa y abierta podemos hablar de este o otros muchísimos temas. Por supuesto, no despedirnos sin antes volver a agradecer a nuestro amigo Carlos Ibarra, Yankee 1, Charlie India Radio, por tan espectacular presentación, muy dinámica, muy activa, y creo que ha servido muchísimo para no solamente los que estamos ya desde hace muchos años en la parte digital, sino quizás también a abrir esa opción que muchos no han hecho y quizás lo han pensado, pero aún no lo han intentado, que es un nuevo y maravilloso mundo que, tal cual como se llama el programa, los superpoderes de la radio, podemos encontrar allí y básicamente ver en una palabra lo que pudiéramos llamar como magia, lograr una gran cantidad de comunicados en unas modalidades que están en muy alto crecimiento y que sencillamente vinieron para quedarse. Más lo que aún falta por ver porque esto pica y se extiende. Hasta aquí no llega. Carlos, gracias por aceptar la invitación, por compartir con nosotros tus experiencias, tus conocimientos, que es la intención siempre de este programa, una tribuna abierta a nivel nacional e internacional para toda la afición, contando con distintos temas para cada sábado. No me queda más que invitarlos para el próximo, donde tendremos otro tema. Recordarles, como siempre, que este programa es gracias a la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, la seccional Santiago de León de Caracas, este servidor, Eduardo Barbosa, lleve 5MHX, y búsquenos en tus redes sociales, como lo hemos dicho. Ahí yo les coloqué en el chat, tenemos un canal en Telegram, única y exclusivamente para publicar
el tema de nuestro próximo programa. Ustedes allí se pueden suscribir simplemente al toque de un clic de su celular. Pasan a formar parte de nuestro canal y siempre van a estar enterados con antelación y de primera mano, en conjunto con la clave para ingresar a nuestro salón virtual, donde siempre estamos tratando todos estos temas. Así que muy feliz fin de semana para todos, se me cuidan y no recuerden la máxima que como siempre la decimos, no la sabemos toda, pero lo que sabemos lo compartimos. Me van con Dios, pero me regresan. Feliz tarde y buen apetito.